Looking for ways to keep the kids entertained while traveling? Netflix Games lets them jump into fun, creative adventures at no extra cost. Everything's unlocked with your Netflix membership. From Paw Patrol Academy and Lego Duplo World to Barbie color creations and World of Peppa Pig, there's something for every little explorer. And you don't need Wi-Fi. Kids can play anytime, anywhere. Visit netflixfamily.com/travel tips for all your kids' holiday entertainment. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana makes car selling fast and easy from start to finish. Enter your license plate or VIN and get a real offer in seconds, down to the penny. If you accept, Carvana will come pick up your car from your driveway. Or you can drop it off at one of our car vending machines. Either way, you get paid instantly. It's fast, transparent, and 100% online. Car selling that saves your time. That's Carvana. Carvana. Pickup fees may apply. 27 toneladas de oro puro cubriendo las paredes internas. Columnas de bronce de 8 metros, pesando 34 toneladas cada una. Paredes enteras revestidas en cedro importado del Líbano. Pisos de ciprés pulido. Querubines gigantes de 4.5 metros bañados en oro. El Templo de Salomón no fue simplemente un edificio religioso. Fue la construcción más cara, más grandiosa y técnicamente más avanzada del mundo antiguo. Y aquí está el detalle que nadie logra explicar. En una época sin bancos centrales, sin minas industriales, sin comercio global como lo conocemos hoy, ¿cómo un solo rey reunió más oro que cualquier otra estructura jamás construida? El número es absurdo. 27 toneladas de oro puro solo en el revestimiento interior. Eso equivale a 27.000 kilogramos de metal precioso martillado en placas finas y clavado sobre madera de cedro. Para que entiendas la magnitud, el oro del Templo de Salomón tenía más valor que el presupuesto anual de varios reinos juntos. Y eso, sin contar el bronce, la plata, las piedras preciosas y los materiales de construcción. Ingenieros modernos han calculado que construir algo equivalente hoy costaría más de 5.000 millones de dólares. Pero en el año 960, a.C., sin tecnología moderna, sin excavadoras, sin fundiciones industriales, Salomón lo hizo. La pregunta no es solo cuánto oro había, sino de dónde vino, porque 27 toneladas no aparecen de la nada. No las encuentras caminando por el desierto. No las produces en una década sin una infraestructura masiva detrás. Primer Reyes, capítulo 10, versículo 14, revela un dato escalofriante. Salomón recibía 666 talentos de oro cada año. Haz la conversión. Un talento hebreo pesaba aproximadamente 34 kilogramos. Eso significa que entraban más de 22 toneladas de oro anualmente al tesoro real. 22 toneladas. Cada año, durante décadas. ¿De dónde salía todo ese metal? La Biblia menciona 3 fuentes principales. Primero, tributos de naciones conquistadas. Segundo, regalos de reyes extranjeros que buscaban alianzas con Israel. Tercero, las minas de Ofir. Ese nombre aparece repetidamente en las Escrituras. Ofir, un lugar misterioso donde las flotas de Salomón navegaban cada 3 años y regresaban cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Primer Reyes, capítulo 10, versículo 11. Pero aquí está el problema que vuelve locos a los arqueólogos. Nadie sabe con certeza dónde estaba Ofir. Algunos dicen que era la costa este de África. Otros apuntan a Arabia Saudita. Hay quienes creen que estaba en India. Lo único seguro es que Salomón controló rutas comerciales que ningún otro rey israelita dominó antes o después. Sus barcos navegaban por el Mar Rojo, bordeaban costas lejanas, tardaban 3 años en regresar y traían fortunas completas. Imagina la logística: barcos de madera enfrentando tormentas, piratas, naufragios. Cada viaje era una apuesta mortal, y aún así, regresaban con suficiente oro para revestir un templo entero. Pero Salomón no se limitó a esperar que el oro llegara solo. Segundo Crónicas, capítulo 8, versículos 17 y 18, describe cómo él construyó una flota en Esión-Geber, un puerto en el extremo del Mar Rojo. Contrató marineros fenicios expertos, los mejores navegantes del mundo antiguo.
y los envió junto con sus propios hombres a explorar, comerciar y traer riquezas. No era suerte, era estrategia. Salomón convirtió a Israel en una potencia comercial, algo que nunca había sido antes. Y cuando el oro finalmente llegaba a Jerusalén, comenzaba el trabajo más delicado de toda la construcción, porque no bastaba con tener el metal. Había que transformarlo, derretirlo, purificarlo, martillarlo en placas tan finas que cubrieran superficies enormes sin desperdiciar ni un gramo. Primer Reyes, capítulo 6, versículos 21 y 22, describe el proceso. Salomón cubrió de oro puro el interior de la casa y cerró con cadenas de oro la entrada al lugar santísimo. Así que cubrió de oro toda la casa por completo. Toda la casa. No una pared, no una sección decorativa, toda. El lugar santísimo medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de altura. Era un cubo perfecto. Y cada centímetro de esas paredes, del techo y hasta del piso, quedó cubierto en oro puro. Los sacerdotes que entraban allí no veían madera, no veían piedra. Solo veían su propio reflejo distorsionado en superficies doradas, pulidas, hasta brillar como espejos. La luz de las lámparas de aceite rebotaba en las paredes creando un resplandor sobrenatural. Un espectáculo visual que ningún templo pagano podía igualar. Pero trabajar con 27 toneladas de oro no era como comprar joyas en una tienda. Era un proceso brutal que requería conocimiento especializado, herramientas precisas y, sobre todo, hombres dispuestos a soportar condiciones infernales, hornos ardiendo día y noche. Calor insoportable, riesgo constante de quemaduras. Y en medio de todo esto, un hombre que Salomón trajo desde el extranjero porque nadie en Israel tenía su nivel de maestría. Su nombre era Hiram, un artífice fenicio mencionado en Primer Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14. Hiram no era israelita. Era hijo de una viuva de la tribu de Neftalí, pero su padre era de Tiro. Eso significa que creciendo, aprendió las técnicas metalúrgicas más avanzadas de Fenicia. Una cultura que dominaba el trabajo con metales preciosos como nadie más en el mundo antiguo. Salomón lo contrató personalmente. Le dio autoridad total sobre todos los trabajos de bronce y oro. Y Hiram respondió creando obras maestras que dejaron al mundo boquiabierto. Las 2 columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz, cada una de 8 metros de altura. El gran tanque de bronce para purificación, llamado El Mar, que contenía 44,000 litros de agua y estaba sostenido por 12 bueyes de metal fundido. Los utensilios del templo, copas, tenazas, tazones, todo hecho con precisión artesanal. Pero su obra maestra, la que requirió más habilidad y paciencia, fue el revestimiento de oro. Porque martillar oro hasta convertirlo en láminas finas, sin que se rompan, es un arte. Requiere golpes controlados, temperatura exacta, manos expertas. Un solo error y días de trabajo se arruinan. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo convirtieron lingotes de oro en las placas perfectas que cubrieron el templo? ¿Y quiénes eran los hombres que trabajaban bajo las órdenes de Hiram, arriesgando sus vidas en hornos ardientes? En el próximo bloque, descubrirás las técnicas secretas de metalurgia que hicieron posible lo imposible. Y entenderás por qué algunos de estos trabajadores nunca salieron vivos de las fundiciones. El calor era insoportable. Hornos de arcilla reforzada ardían día y noche alcanzando temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Hombres sudorosos con trapos envolviendo sus manos alimentaban las llamas con carbón vegetal. Otros soplaban aire constantemente usando fuelles de cuero para mantener el fuego lo suficientemente caliente. Y en el centro de todo, dentro de crisoles de cerámica especial, el oro se derretía convirtiéndose en líquido brillante y peligroso. Un solo error, una sola gota cayendo sobre piel desnuda, y el trabajador quedaba marcado de por vida, si tenía suerte. Porque trabajar con oro fundido no era como trabajar con bronce o cobre. El oro se derrite a 1064 grados. A esa temperatura, el metal líquido brilla con una intensidad que duele a los ojos. Los artesanos no podían mirarlo directamente por mucho tiempo o arriesgaban daño permanente en la vista.
Usaban sombras, trabajaban de costado, confiaban en el sonido y el olor para saber cuándo el oro estaba listo. Y cuando finalmente alcanzaba el punto perfecto de fundición, venía la parte más peligrosa: verterlo. Hiram había diseñado moldes especiales de piedra tallada, canales delgados donde el oro líquido fluía y se enfriaba formando lingotes uniformes. 2 hombres levantaban el crisol usando pinzas de hierro envueltas en trapos mojados. Caminaban despacio, con pasos sincronizados, porque un tropezón significaba desastre. El oro derramado no solo se perdía, incineraba todo lo que tocaba. Y si caía sobre un trabajador, no había salvación. La carne se quemaba hasta el hueso en segundos. Los registros bíblicos no detallan estos accidentes, pero la lógica es inevitable. Cuando trabajas con temperaturas extremas durante años, cuando centenas de hombres manipulan metal fundido día tras día, la gente muere. No hay forma de evitarlo. Las familias recibían compensación mínima, un saco de grano, quizás un poco de aceite. Y al día siguiente, otro hombre ocupaba el lugar del caído. La obra no podía detenerse. Salomón había prometido que el templo estaría terminado en 7 años exactos. Y cada día perdido era un día más que Dios esperaba su casa. Una vez que el oro se enfriaba en lingotes, comenzaba el verdadero arte: la purificación. Porque el oro que llegaba de Ofir, de las minas, de los tributos extranjeros, nunca era completamente puro. Venía mezclado con plata, cobre, impurezas. Y para el templo, Salomón exigía oro puro. No 90%, no 95%, puro. La Biblia usa una expresión específica en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 20. Oro puro. Esa pureza requería un proceso llamado copelación. Los metalurgistas colocaban el oro impuro en recipientes porosos hechos de ceniza de huesos compactada. Luego calentaban todo nuevamente a altas temperaturas en presencia de aire. Las impurezas se oxidaban y eran absorbidas por el recipiente poroso. El oro puro, al ser noble, no se oxidaba. Quedaba atrás, brillante, limpio. Pero este proceso no era rápido. Cada lote tomaba horas. Y durante todo ese tiempo, alguien tenía que vigilar la temperatura, ajustar el aire, verificar el progreso. Un momento de descuido y el lote completo se arruinaba. Hiram supervisaba personalmente estos procesos. 1 Reyes, capítulo 7, versículo 14, dice que él estaba lleno de sabiduría, entendimiento y conocimiento para hacer toda obra de bronce. Aunque el versículo menciona bronce, el contexto posterior deja claro que Hiram también dominaba el oro. Era el único hombre en todo Israel con la experiencia necesaria para coordinar una operación de esta magnitud. Y bajo su dirección, las fundiciones se convirtieron en una máquina eficiente y mortal. Pero fundir y purificar el oro era solo la mitad del trabajo. Después venía el martillado, porque las 27 toneladas de oro no podían simplemente derramarse sobre las paredes del templo. Tenían que convertirse en placas finas, uniformes, lo suficientemente maleables para clavar sobre madera de cedro sin quebrarse. Y eso requería técnica, paciencia y fuerza brutal. El oro puro es extraordinariamente maleable. Puedes martillarlo hasta convertirlo en láminas tan delgadas que la luz pasa a través de ellas. Los artesanos fenicios que Hiram trajo consigo conocían este secreto. Tomaban pequeñas porciones de oro purificado, las calentaban ligeramente para suavizar el metal y luego comenzaban a martillar, golpe tras golpe sobre yunques de piedra pulida. El oro se expandía, se aplanaba, se convertía gradualmente en una lámina delgada, pero había una línea delicada. Martillar muy fuerte y el oro se agrietaba. Martillar muy suave y el proceso tomaba el doble de tiempo. Los mejores artesanos desarrollaban un ritmo perfecto: golpe, rotación, golpe, rotación. Sus martillos de piedra o bronce caían con precisión milimétrica. El sonido resonaba en las oficinas de metalurgia como una percusión constante. Cientos de martillos golpeando simultáneamente creaban una sinfonía metálica que se escuchaba a kilómetros de distancia. Cada placa tomaba horas en completarse, y se necesitaban miles de ellas.
Los artesanos trabajaban en turnos porque nadie podía mantener ese ritmo por más de unas pocas horas. Los músculos de los brazos ardían. Las manos se llenaban de ampollas incluso usando protección. Y después de días martillando, algunos hombres perdían sensibilidad en los dedos permanentemente. Pero seguían trabajando porque la paga era buena y porque servir en la construcción del templo era considerado un honor sagrado. Una vez que las placas estaban listas, venía la inspección. Hiram examinaba cada una personalmente. Verificaba el grosor usando plantillas. Buscaba grietas, imperfecciones, zonas desiguales. Si encontraba defectos, la placa era rechazada y fundida nuevamente. No había margen para error. Primer Reyes, capítulo 6, versículo 22, dice claramente: cubrió de oro toda la casa por completo. Eso significaba perfección absoluta. Ningún espacio sin cubrir, ninguna placa defectuosa instalada. Las placas aprobadas eran marcadas con símbolos que indicaban dónde irían instaladas en el templo. Igual que las piedras de fundación tenían marcas para saber su posición exacta, las láminas de oro llevaban inscripciones que solo los carpinteros principales podían leer. Porque instalar oro sobre cedro también era un arte especializado. No podías simplemente clavar las placas. El oro es suave. Los clavos lo rasgarían. Entonces usaban una técnica diferente. Primero, los carpinteros preparaban la superficie de cedro perfectamente lisa. Luego, aplicaban una capa delgada de resina especial importada también del Líbano. Esta resina actuaba como adhesivo. Las placas de oro se presionaban firmemente contra la madera. La resina las sostenía en su lugar. Y después, en los bordes, usaban pequeños clavos de oro puro para asegurar que las placas no se movieran jamás. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Clavos de oro clavando oro sobre cedro. El lujo era absoluto. Pero aquí está el detalle que hace todo esto aún más impresionante. Todo este trabajo, toda esta fundición, martillado, purificación e instalación, sucedía bajo la misma regla que aplicaba al resto de la construcción. Ningún sonido de herramientas de hierro en el templo. Primer Reyes, capítulo 6, versículo 7. Eso significaba que todo el trabajo de metalurgia ocurría en instalaciones separadas, fuera del monte Moriah donde se levantaba el templo. Las placas llegaban terminadas. Los artesanos las instalaban en silencio usando herramientas de bronce y madera. La coordinación requerida era absurda. Imagina cientos de placas de oro llegando cada semana desde las fundiciones. Cada una marcada, cada una destinada a un lugar específico. Los supervisores tenían que verificar que llegaran en orden correcto. Los carpinteros tenían que instalarlas sin error. Y todo en silencio absoluto. Si alguien dejaba caer algo, si un martillo golpeaba demasiado fuerte, si se escuchaba ruido metálico, la ira de los supervisores caía inmediatamente. Pero ¿qué pasaba con el oro que no iba en las paredes? ¿Qué hay de los objetos sagrados, los querubines gigantes, el altar de incienso? Esas piezas requerían un nivel de artesanía completamente diferente. Y en el próximo bloque descubrirás cómo Hiram y sus artesanos crearon esculturas de oro que desafiaban toda lógica. Figuras tan grandes y detalladas que hoy serían imposibles de replicar sin tecnología moderna. 4.5 metros de altura. Alas extendidas de punta a punta, midiendo 9 metros completos. 2 figuras idénticas talladas en madera de olivo y completamente cubiertas en oro batido. Los querubines del lugar santísimo no eran simples decoraciones.
Eran las criaturas más impresionantes jamás esculpidas para un lugar de adoración. Y crear algo así sin maquinaria moderna, sin grúas para posicionarlos, sin herramientas eléctricas para tallar la madera, era un desafío que bordeaba lo imposible. Primer Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 28, describe estos querubines con precisión. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala también 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín también medía 10 codos. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. Y colocó estos querubines en medio de la casa interior. Y las alas de los querubines se extendían de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Y sus otras alas se tocaban en el centro de la casa. Y revistió de oro los querubines. Piensa en la escala. Cada querubín ocupaba la mitad del ancho del lugar santísimo. Sus alas extendidas tocaban ambas paredes laterales y se encontraban en el centro, creando un dosel protector sobre el arca del pacto que estaría debajo. No eran estatuillas, eran monumentos vivientes tallados en madera y transformados en oro reluciente. Y todo comenzaba con la selección de los árboles correctos. Madera de olivo. No cualquier olivo, sino árboles centenarios con troncos lo suficientemente gruesos para tallar figuras de esa magnitud. Los bosques de Israel fueron inspeccionados cuidadosamente. Los mejores especímenes fueron marcados, talados con ceremonias especiales porque los israelitas entendían que estos árboles se convertirían en representaciones de seres celestiales. Cada tronco era transportado con reverencia hasta los talleres de carpintería en Jerusalén. Y entonces comenzaba el trabajo de los escultores maestros. Hombres que habían pasado décadas perfeccionando su oficio, que podían mirar un bloque de madera y ver la figura escondida dentro. Primer Reyes no menciona sus nombres, pero estos artesanos existieron. Trabajaron durante meses, quizás años, desbastando madera con cinceles de bronce, lijando superficies con piedras abrasivas, creando curvas suaves donde debían ir las alas, definiendo los rostros de los querubines con detalles tan finos que parecían casi vivos. La Biblia no describe exactamente cómo lucían sus rostros. Solo dice que eran querubines, seres celestiales mencionados repetidamente en las Escrituras como guardianes de lugares santos. Los escultores probablemente seguían diseños establecidos por los sacerdotes basados en las visiones de los profetas. Figuras con rasgos majestuosos, imponentes, que inspiraban asombro y reverencia. No ángeles tiernos con arpas. Guerreros celestiales custodiando la presencia de Dios. Una vez que las esculturas estaban completas en madera, venía el proceso más delicado. Aplicar el oro. Porque no podías simplemente pintar oro líquido sobre madera y esperar que se adhiriera. El proceso era infinitamente más complejo. Se llamaba dorado a la hoja y requería paciencia sobrehumana. Primero, los artesanos preparaban la superficie de madera. La lijaban hasta que estuviera perfectamente suave. Luego aplicaban múltiples capas de una mezcla especial hecha con yeso finísimo y pegamento orgánico. Esta base creaba una superficie uniforme que sellaba la madera y proporcionaba adherencia para el oro. Cada capa debía secar completamente antes de aplicar la siguiente. Y entre capa y capa, todo se lijaba nuevamente. El proceso tomaba semanas solo en la preparación. Después venían las hojas de oro. Láminas tan delgadas que un soplo de aire las enviaba volando. Tan frágiles que tocarlas con dedos sudorosos las arruinaba. Los artesanos trabajaban en habitaciones cerradas donde no hubiera corrientes de aire. Usaban pinceles especiales de pelo animal para levantar cada hoja delicadamente y colocarla sobre la escultura. Presionaban con brochas suaves, alisando la hoja sobre cada curva, cada ángulo, cada detalle del querubín. El trabajo era enloquecedor. Una hoja mal colocada creaba arrugas visibles. Un área sin suficiente adhesivo y el oro no se pegaba. Demasiado adhesivo y se veía opaco en lugar de brillante.
Los mejores artesanos desarrollaban un sentido casi místico para saber exactamente cuánto adhesivo usar, cuánta presión aplicar, cuándo dejar que el oro se asentara solo. Y estos no eran objetos pequeños, eran colosos de 4.5 metros de altura, con alas de 9 metros de envergadura. Cada centímetro tenía que quedar cubierto perfectamente. Los artesanos trabajaban subidos en andamios de madera, alcanzando las puntas de las alas, cubriendo las espaldas, los rostros, cada pliegue de las vestiduras si las figuras las tenían. El proceso completo para ambos querubines probablemente tomó más de un año. Pero los querubines no eran las únicas piezas monumentales de oro. Primer Reyes, capítulo 7, versículos 48 al 50, enumera otros objetos sagrados. Salomón hizo asimismo todos los utensilios para la casa del Señor: el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, los candelabros de oro puro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes de oro para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo, y para las puertas de la casa, es decir, de la nave. El altar de incienso, completamente de oro, no revestido, sólido. Segundo Crónicas, capítulo 4, versículo 19, lo confirma: el altar de oro. Imagina fabricar un altar funcional usando oro macizo. El metal tendría que ser lo suficientemente grueso para soportar el calor de los carbones ardientes, sobre los cuales se quemaba el incienso. Los artesanos fundían oro en moldes especiales, creaban las piezas del altar por separado, y luego las unían usando técnicas de soldadura que involucraban más calor, más precisión, más riesgo. Los candelabros, 10 en total, también eran de oro puro. Primer Reyes dice oro puro, específicamente. Cada candelabro pesaba un talento de oro según Éxodo, capítulo 25, versículo 39, donde se describe el candelabro original del tabernáculo. Un talento equivale a aproximadamente 34 kilogramos. Multiplica eso por 10 candelabros y tienes 340 kilogramos de oro solo en iluminación. Y estos no eran candelabros simples. Tenían diseños elaborados, flores, copas en forma de almendra, botones decorativos. Cada detalle tallado en el metal, cada pieza pulida hasta brillar. Los artesanos usaban técnicas de fundición a la cera perdida para crear formas complejas. Primero esculpían el diseño en cera, luego cubrían la cera con arcilla dejando aberturas. Calentaban todo hasta que la cera se derretía y salía. El espacio vacío se llenaba con oro fundido. Una vez frío, rompían el molde de arcilla y revelaban la pieza de oro con todos sus detalles intrincados. Después venía el pulido, porque el oro que sale del molde no brilla automáticamente. Tiene superficie rugosa, imperfecciones. Los pulidores trabajaban con piedras cada vez más finas, frotando el metal durante horas hasta que la superficie reflejaba la luz como un espejo. Sus manos sangraban, los dedos se desgastaban, pero continuaban porque sabían que estas piezas serían usadas en el servicio directo a Dios. Las copas, tazones, cucharas, incensarios, todos de oro puro. Cientos de utensilios necesarios para las ceremonias diarias del templo. Primer Reyes, capítulo 7, versículo 50. Hasta menciona los goznes de las puertas. Oro. Incluso las bisagras que permitían abrir y cerrar las puertas del lugar santísimo eran de oro macizo. El nivel de opulencia era inimaginable. Pero aquí está la pregunta que nadie responde fácilmente. ¿Por qué tanto oro? ¿Por qué Dios requeriría tal extravagancia cuando millones de personas vivían en pobreza? ¿No era un desperdicio absurdo? En el próximo bloque descubrirás la razón teológica detrás de toda esta riqueza y entenderás por qué el oro del templo no era vanidad humana, sino un mensaje profundo sobre la naturaleza de Dios mismo. La pregunta es legítima. ¿Por qué un Dios que dice preocuparse por los pobres ordenaría la construcción del edificio más caro de la historia? ¿Por qué 27 toneladas de oro
cuando ese metal podría alimentar naciones enteras? Los críticos modernos miran los números y gritan hipocresía. Pero están haciendo la pregunta equivocada. No se trata de si Dios necesitaba oro. Se trata de lo que el oro representaba. En el mundo antiguo, el oro no era simplemente metal precioso. Era el símbolo universal de lo divino, lo eterno, lo incorruptible. A diferencia del hierro que se oxida, del bronce que se desgasta, del cobre que se mancha, el oro permanece inalterado. Puedes enterrarlo durante 1000 años y cuando lo desenterres brillará exactamente igual. No se pudre, no se corrompe, no cambia. Y esa naturaleza inmutable del oro lo convertía en la representación física perfecta de la naturaleza de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable, eterno, incorruptible. Exactamente como el oro. Entonces, cuando Salomón cubrió el templo con 27 toneladas de oro puro, no estaba haciendo alarde de riqueza. Estaba creando una declaración teológica visual. Cada superficie dorada gritaba silenciosamente: el Dios que habita aquí es eterno, inmutable, puro, más allá de la corrupción humana. Y había otra razón más profunda. El templo no era un edificio común, era la morada terrenal de Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 8, registra las palabras exactas de Dios a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios, el creador del universo, eligió habitar entre los humanos, pero no en cualquier estructura. Si el Rey del universo iba a tener una casa terrenal, esa casa tenía que reflejar su gloria. Piensa en la lógica. Cuando un rey humano construye un palacio, usa los mejores materiales disponibles: mármol importado, maderas exóticas, metales preciosos. ¿Por qué? Porque el palacio refleja la importancia del rey. Un rey que vive en una choza de barro no inspira respeto. Su morada comunica su poder. Ahora multiplica eso infinitamente. Si un rey humano merece un palacio grandioso, ¿cuánto más el rey eterno? El templo de Salomón no era demasiado grandioso. En realidad, cualquier cosa menos que perfección absoluta habría sido un insulto. Pero había un equilibrio delicado aquí. Porque aunque Dios ordenó un templo magnífico, también dejó claro que él no podía ser contenido por edificios. Primer Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30, registra la oración de Salomón durante la dedicación. ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía la paradoja. Dios es infinito, omnipresente, no limitado por espacio físico, y aún así, en su misericordia, eligió manifestar su presencia de manera especial en el templo. No porque lo necesitara, sino porque los humanos lo necesitaban. La gente necesitaba un lugar tangible donde encontrarse con lo divino, un espacio donde el cielo tocaba la tierra. Y ese espacio tenía que ser extraordinario para comunicar la extraordinaria naturaleza de quien habitaba allí. El oro también cumplía una función práctica y simbólica en el sistema de adoración. El lugar santísimo, donde residía el Arca del Pacto, era la zona de mayor santidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Levítico, capítulo 16, describe el procedimiento completo. Cuando I use Shipt same-day delivery to stay connected with my sister during the holidays. She lives across the country. Shipt has tons of stores to order from. Groceries from Albertsons, crafts from Michael's, even pet supplies from PetSmart. The list goes on. So when we have long-distance movie nights, I turn to Shipt to get face masks, snacks, and everything else we need delivered to her and to me same day. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. I'm Tiffany, founder of Harlem Pilates. When I couldn't find Pilates in my neighborhood, I started a studio from my studio apartment. Chase Inc. helped me grow from 1 Pilates studio to 3. Because when you start small, you're going to need some big help.
the Chase Ink Business Cash Card, you can earn up to 5% cash back on business essentials, so your business can go from here to possible. Chase for Business. Make more what's yours. Real business owner compensated for their participation. Cards issued by J.P. Morgan Chase Bank, N.A. member FDIC. Subject to credit approval. Terms apply. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. El sumo sacerdote entraba en ese cubo perfecto, de 9 por 9 por 9 metros, completamente revestido en oro, con los querubines dorados custodiando el arca. La experiencia era abrumadora. La luz de las lámparas rebotaba en superficies doradas, creando un resplandor sobrenatural. El incienso llenaba el aire de fragancia. El sumo sacerdote, consciente de que estaba parado en el lugar más santo de la tierra, realizaba el sacrificio de sangre que cubría los pecados de toda la nación. Y en ese momento, Dios manifestaba su presencia de manera especial. No siempre visible, pero siempre real. El oro no era decoración vacía, era el escenario donde ocurría el evento más sagrado del calendario israelita. Además, el templo funcionaba como el centro educativo de la nación. Deuteronomio capítulo 16 versículos 16 y 17 establece esta ley. Miles de personas llegaban desde todo Israel. Y cuando veían el templo por primera vez, cuando sus ojos se ajustaban al resplandor del oro bajo el sol del mediodía, cuando entraban en los atrios y veían las columnas de bronce, el gran tanque, los candelabros de oro, recibían una educación teológica visual. Aprendían sin palabras que Dios era grande, glorioso, digno de lo mejor. Aprendían que Él era diferente a los ídolos de madera y piedra de las naciones vecinas. Los dioses paganos tenían templos decorados también, pero ninguno se comparaba con esto. El templo de Salomón era evidencia tangible de que el Dios de Israel era superior a todas las deidades falsas. No por orgullo nacionalista, sino porque era objetivamente verdadero. Y el impacto psicológico era profundo. Los israelitas salían de Jerusalén con sus mentes llenas de imágenes del templo dorado. Volvían a sus aldeas y contaban lo que habían visto. Los niños crecían escuchando historias sobre el esplendor del templo. Y esa memoria colectiva reforzaba su identidad como pueblo de Dios. El templo no era solo un edificio. Era el corazón pulsante de la nación, el ancla de su fe, la evidencia visible de que Dios realmente estaba con ellos. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Todo ese oro, toda esa gloria, era simultáneamente una advertencia. Porque si Dios dio tanto, Él también esperaba mucho. El templo magnificente venía con responsabilidades masivas. Israel tenía que vivir de acuerdo con el pacto, tenían que obedecer los mandamientos, tenían que mantener justicia, defender a los pobres, rechazar la idolatría. El templo no era una tarjeta de salir gratis de la cárcel. Era un recordatorio constante de cuán santo era Dios y cuán serios eran sus estándares. Segundo Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 22, registra la advertencia de Dios después de la dedicación del templo. Pero si ustedes se apartan y abandonan mis estatutos y mandamientos que les he dado, y van y sirven a otros dioses, y los adoran, entonces los arrancaré de mi tierra que les he dado. Y esta casa que he santificado para mi nombre, la arrojaré de mi presencia. Y esta casa, que es tan exaltada, será motivo de asombro para todo el que pase por ella y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? La profecía era clara. El oro no garantizaba nada. Si Israel se rebelaba, incluso el templo más magnífico del mundo sería destruido. Y tristemente, eso es exactamente lo que sucedió siglos después. Pero antes de llegar a esa tragedia, necesitas entender otro misterio del oro del templo. Porque no todo el oro era visible.
Había tesoros escondidos, cámaras secretas, depósitos subterráneos. Y en el próximo bloque descubrirás la arquitectura oculta del templo y los rumores de tesoros enterrados que persisten hasta el día de hoy. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el templo no era solo el edificio principal que todos veían. Era un complejo masivo con múltiples niveles, cámaras laterales, depósitos y espacios ocultos diseñados específicamente para almacenar las riquezas acumuladas. Primer Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 6, describe estas estructuras. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, tanto del templo como del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho reducciones en el muro de la casa alrededor para no empotrar las vigas en los muros de la casa. 3 niveles de cámaras rodeando el edificio central. 30 habitaciones en total según los cálculos arquitectónicos basados en las dimensiones bíblicas. Y estas no eran simples cuartos de almacenamiento para escobas y herramientas. Eran bóvedas fortificadas donde se guardaban los tesoros del templo. Vasijas de oro y plata, vestiduras sacerdotales bordadas con hilos de oro, especias aromáticas importadas, aceite consagrado, trigo para las ofrendas, vino para las libaciones y cantidades adicionales de oro y plata que no cabían en el edificio principal. Segundo Crónicas, capítulo 5, versículo 1, dice: Así se terminó toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas que su padre David había dedicado: la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Los tesoros de la casa de Dios. Plural. No era un solo cuarto. Era un sistema completo de almacenamiento distribuido estratégicamente por todo el complejo del templo. David, el padre de Salomón, había pasado décadas acumulando materiales para el templo, aunque Dios no le permitió construirlo personalmente. Primer Crónicas, capítulo 29, versículos 3 y 4, registra su donación personal. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que he dado para la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para el templo sagrado: 3,000 talentos de oro, del oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios. Haz los cálculos. 3,000 talentos de oro equivalen a aproximadamente 102 toneladas. 7,000 talentos de plata son cerca de 238 toneladas. Y esto era solo la donación personal de David, aparte de todo lo demás que había acumulado. Cuando Salomón heredó el trono, heredó también una fortuna masiva destinada específicamente para el templo. Y toda esa riqueza tenía que almacenarse en algún lugar. Las cámaras laterales estaban diseñadas con seguridad en mente: acceso limitado, puertas reforzadas, guardias constantes. Nehemías, capítulo 13, versículos 4 y 5, menciona las cámaras de la casa de nuestro Dios, donde se almacenaban las ofrendas, el incienso y los utensilios. Aunque ese pasaje es de un periodo posterior, describe el sistema que originalmente Salomón estableció. Sacerdotes específicos eran designados como tesoreros, responsables de inventariar todo, registrar entradas y salidas, asegurar que nada se perdiera o robara. Pero más allá de las cámaras visibles, hay algo más intrigante. Rumores persistentes a través de los siglos sugieren que Salomón construyó depósitos secretos subterráneos, lugares conocidos solo por él y quizás por unos pocos sacerdotes de confianza. ¿Por qué? Porque Salomón era sabio. Y un hombre sabio planifica para el peor escenario posible. Dios le había advertido claramente en 2 Crónicas, capítulo 7, que si Israel se rebelaba, el templo sería destruido. Salomón conocía la historia. Sabía que los imperios caen, que los enemigos invaden, que las guerras destruyen. Entonces, según algunas tradiciones judías antiguas,
Él habría construido cámaras ocultas profundas bajo el monte del templo, donde los objetos más sagrados pudieran esconderse en caso de emergencia. Particularmente el Arca del Pacto. Segundo Macabeos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Aunque no es parte del canon protestante, registra una tradición donde el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva del monte Nebo antes de la destrucción babilónica. Pero otras tradiciones judías sugieren que el arca fue escondida en cámaras secretas bajo el templo mismo. Y si esas cámaras existían, Salomón las habría construido durante la construcción original. La logística era complicada pero factible. Mientras los trabajadores cavaban los cimientos masivos del templo, equipos especiales podrían haber excavado más profundo, creando túneles y cámaras que no aparecían en los planos públicos. La roca del monte Moriah es caliza, relativamente fácil de tallar, y con 150,000 trabajadores en la obra, algunos podrían haber sido asignados a proyectos clasificados que solo los supervisores principales conocían. ¿Hay evidencia física de esto? No definitiva. El monte del templo hoy está ocupado por la Cúpula de la Roca, un sitio sagrado islámico. Las excavaciones arqueológicas están severamente restringidas, pero túneles conocidos existen bajo el área. Sistemas de cisternas antiguas, acueductos, pasadizos, y ocasionalmente, rumores emergen de exploradores que afirman haber encontrado accesos sellados que llevan más profundo, a áreas no mapeadas. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando Nabucodonosor destruyó el templo en el 586 a.C., los babilonios saquearon enormes cantidades de tesoros. Segundo Reyes capítulo 25 versículos 13 al 17 describe el pillaje. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor y las bases y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. El capitán de la guardia se llevó los incensarios y los tazones, lo que era de oro y lo que era de plata. Pero aquí está el misterio. El Arca del Pacto no aparece en la lista de objetos saqueados. Los babilonios tomaron las columnas de bronce, el gran tanque, todos los utensilios de oro y plata. Pero el objeto más sagrado de todos, el arca donde residía la presencia de Dios, simplemente desaparece del registro histórico. Nunca más se menciona. Cuando los judíos reconstruyeron el templo décadas después, el lugar santísimo estaba vacío. El arca había desaparecido. ¿Fue destruida? ¿Fundida por su oro? ¿O escondida en una de esas cámaras secretas que Salomón supuestamente construyó? Nadie lo sabe. Y ese misterio ha alimentado siglos de especulación, búsquedas de tesoros y teorías conspirativas. Pero dejando de lado el arca, sabemos que cantidades masivas de oro y plata fueron robadas. Y aún así, cuando lees los números del saqueo babilónico y los comparas con los números originales de construcción, algo no cuadra. Salomón usó 27 toneladas de oro solo en el revestimiento interior. Agregando los candelabros, el altar, los utensilios, las donaciones de David, los tributos acumulados durante décadas, el templo debería haber contenido fácilmente más de 100 toneladas de oro. Pero las listas de saqueo babilónico no alcanzan esas cantidades. ¿Y dónde fue el resto? ¿Fue robado gradualmente en los siglos entre Salomón y la destrucción? ¿O se escondió exitosamente? Primer Reyes capítulo 14 versículos 25 y 26 registra que el faraón Sisac invadió Jerusalén apenas 5 años después de la muerte de Salomón y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real. Todo lo tomó. Ese fue el primer saqueo de muchos. A través de los siglos, cada vez que Judá enfrentaba crisis, los reyes saqueaban el templo para pagar tributos o sobornar enemigos. Segundo Reyes, capítulo 18, versículos 15 y 16, describe cómo el rey Ezequías tuvo que cortar el oro de las puertas del templo para pagar al rey asirio Sennacherib. Imagine la desesperación. Arrancar el oro de las puertas sagradas simplemente para evitar la aniquilación. Y ese patrón se repitió múltiples veces.
El templo era simultáneamente el lugar más sagrado de Israel y su banco de reserva para emergencias. Entonces, para cuando los babilonios finalmente destruyeron todo en el 586 a.C., el templo ya había sido parcialmente saqueado repetidamente. Lo que Nabucodonosor encontró era probablemente una fracción de la gloria original. Pero incluso esa fracción era suficiente para llenar múltiples caravanas de tesoros hacia Babilonia. Y después de la destrucción, después de 70 años de exilio, cuando un remanente de judíos finalmente regresó para reconstruir, no tenían los recursos de Salomón. No tenían acceso al oro de Ofir. No controlaban rutas comerciales masivas. El segundo templo, aunque funcional, nunca igualó el esplendor del primero. Ageo, capítulo 2, versículo 3, captura la tristeza. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Comparada con aquella, ¿no es esto como nada? Pero había una promesa. Dios dijo en Ageo, capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esa profecía no se cumplió completamente con el segundo templo físico. Se cumplió cuando Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, caminó en los atrios del templo. La gloria no estaba en el oro, estaba en la presencia de Dios encarnado. Y eso nos lleva al próximo bloque, donde descubrirás cómo toda esta riqueza masiva, toda esta gloria arquitectónica, era simplemente una sombra apuntando hacia algo infinitamente mayor. El verdadero secreto del oro del templo no estaba en su valor material, sino en su significado profético. Aquí está el secreto que cambia todo. El templo de Salomón, con sus 27 toneladas de oro, sus querubines gigantes, sus columnas de bronce y su esplendor abrumador, nunca fue el punto final. Era una sombra, una representación física de algo infinitamente más grande y más glorioso. Y una vez que entiendes esto, cada gramo de oro, cada detalle arquitectónico, cobra un significado completamente nuevo. Hebreos capítulo 8 versículos 4 y 5 lo explica claramente. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Figura y sombra de las cosas celestiales. El templo terrenal era una copia. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Un plano arquitectónico en 3 dimensiones de realidades espirituales eternas. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para el tabernáculo original, y posteriormente, cuando inspiró el diseño del templo de Salomón, no estaba inventando desde cero. Estaba mostrando en forma física lo que ya existía en el ámbito celestial. Entonces, cuando Salomón cubría las paredes con oro puro, cuando los artesanos pulían las superficies hasta que brillaban como espejos, cuando los sacerdotes encendían las lámparas y la luz rebotaba, creando un resplandor sobrenatural, todo eso estaba comunicando algo sobre el cielo mismo. El oro representaba la gloria divina, la santidad perfecta, la presencia de Dios en su forma más pura. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal. Porque toda esa gloria dorada, toda esa arquitectura elaborada, todos esos sacrificios de animales
realizados diariamente en los atrios del templo, todo apuntaba hacia una persona, Jesucristo. Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, registra una declaración asombrosa de Jesús. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos le respondieron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no estaba hablando del edificio de piedra y oro, estaba revelando que él mismo era el verdadero templo, el lugar donde Dios y la humanidad se encuentran. Piensa en la tipología. El lugar santísimo era donde la presencia de Dios habitaba de manera especial. Solo el sumo sacerdote podía entrar, solo una vez al año, y solo con sangre de sacrificio. Levítico, capítulo 16, establece todo el procedimiento. La sangre cubría los pecados temporalmente, permitiendo que la relación entre Dios e Israel continuara. Pero era un sistema imperfecto. Los sacrificios tenían que repetirse constantemente. La sangre de toros y machos cabríos no podía realmente quitar el pecado, solo cubrirlo hasta que llegara el sacrificio perfecto. Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 4, lo dice explícitamente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sistema completo del templo era una lección visual extendida durante siglos, enseñando a la humanidad que el pecado es serio, que requiere pago de sangre, que hay separación entre Dios santo y humanidad pecadora. Las cortinas masivas que separaban el lugar santo del lugar santísimo comunicaban esa separación. El pueblo no podía entrar. Solo sacerdotes podían acercarse. Solo el sumo sacerdote podía cruzar el velo. Y la barrera no era simbólica, era literal. Levítico, capítulo 16, versículo 2, advierte que cualquiera que entrara al lugar santísimo en el momento equivocado moriría. Pero cuando Jesús murió en la cruz, algo extraordinario sucedió. Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo se rasgó, no desde abajo hacia arriba, como si manos humanas lo hubieran rasgado. De arriba a abajo, Dios mismo rasgó la barrera. El simbolismo es devastador. El camino al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, estaba abierto. Ya no se necesitaban sacrificios de animales. Ya no se necesitaba un sumo sacerdote humano que entrara una vez al año con miedo y temblor. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, explica el resultado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El oro del templo de Salomón, que representaba la gloria divina, encontró su cumplimiento en Cristo, porque Jesús no era simplemente un hombre bueno. Juan, capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega traducida como habitó, literalmente significa tabernaculizó, o puso su tabernáculo. Jesús era el templo portátil, Dios habitando en forma humana. Y la gloria que los sacerdotes veían reflejada en las paredes doradas del lugar santísimo, esa gloria estaba concentrada completamente en la persona de Cristo. Colosenses, capítulo 2,
versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una representación de Dios, no un profeta especialmente ungido, la totalidad de Dios en forma corporal. Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús transfigurado en el monte, cuando su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, según Mateo. Capítulo 17, versículos 1 y 2, estaban viendo un destello de la gloria que el templo solo podía representar imperfectamente con oro. El metal precioso era la mejor analogía física disponible para la gloria divina. Pero la realidad superaba infinitamente la sombra. Y aquí está la conexión profunda con las 27 toneladas de oro. No era exceso vanidoso. Era pedagogía divina. Dios estaba enseñando a través de los siglos usando un lenguaje visual que todos pudieran entender. Oro significa divino, eterno, valioso más allá de medida. Y cuando finalmente el verdadero templo apareció, cuando Jesús caminó en la tierra, algunos lo reconocieron. Los magos del Oriente trajeron oro como uno de sus regalos. Según Mateo, capítulo 2, versículo 11, reconociendo inconscientemente su naturaleza divina. Pero aquí está la ironía trágica. El templo físico de Salomón, con todo su oro y gloria, eventualmente se convirtió en un ídolo. La gente comenzó a confiar en el edificio en lugar de en Dios. Pensaban que mientras el templo estuviera en pie, estaban seguros, sin importar cómo vivieran. Jeremías capítulo 7, versículos 4 y 8 al 11, registra la advertencia del profeta. No confiéis en palabras engañosas, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. No. He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Robando, matando, adulterando, jurando en falso, quemando incienso a Baal, y andando tras dioses extraños que no habíais conocido, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Y Jesús repitió ese cargo casi palabra por palabra siglos después en Mateo, capítulo 21, versículo 13, cuando limpió el templo de los cambistas. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El templo magnífico, el edificio más caro de la historia, se había corrompido. No por falta de oro, sino por falta de corazón verdadero. Y finalmente, en el año 70 después de Cristo, apenas 4 décadas después de que Jesús profetizara su destrucción en Mateo, capítulo 24, versículo 2, los romanos arrasaron el templo completamente. No quedó piedra sobre piedra. El oro fue saqueado, fundido, llevado a Roma como botín de guerra. Y desde ese día hasta hoy, casi 2000 años después, no ha habido templo en Jerusalén. Pero aquí está el giro final que debes entender. Los cristianos no lloran por la pérdida del templo físico. ¿Por qué? Porque la realidad a la que apuntaba ha venido. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, revela el misterio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El próximo bloque revelará cómo cada creyente se convirtió en lo que el templo de Salomón solo podía simbolizar: una morada viva del Dios vivo. La declaración es casi incomprensible. Cada persona que pone su fe en Cristo se convierte en un templo del Dios vivo. No una metáfora poética, no un símbolo lindo para hacer sentir bien a la gente. Una realidad espiritual tan literal como el templo de Salomón era físico. Y si entiendes esto correctamente, cambia absolutamente todo sobre cómo vives. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, no deja lugar a dudas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Tu cuerpo, no algún edificio en Medio Oriente. Tu carne, tus huesos, tu mente. Todo eso se convierte en el lugar donde Dios habita
cuando su espíritu entra. Ahora conecta esto con el templo de Salomón. Cuando el templo fue dedicado, 1 Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, describe cómo la gloria del Señor llenó la casa. La nube de la presencia de Dios era tan densa que los sacerdotes no podían permanecer de pie. La gloria divina tomó posesión del edificio físico. Y exactamente lo mismo sucede espiritualmente cuando alguien se convierte. El Espíritu Santo, la presencia misma de Dios, entra y toma residencia permanente. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, explica el proceso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados, marcados permanentemente, habitados por Dios mismo. Pero aquí está donde la analogía del templo se vuelve profundamente práctica. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces todo lo que Salomón hizo para honrar la santidad del templo físico tiene implicaciones para cómo tratas tu propio cuerpo y vida. Recuerda, 27 toneladas de oro puro cubrían las paredes internas. Los mejores materiales del mundo. Ningún detalle era demasiado pequeño para recibir atención exquisita. ¿Por qué? Porque era la morada de Dios. Ahora piensa, si Dios habitaba en un edificio de piedra y madera, y eso justificaba tal cuidado extremo, ¿cuánto más cuidado deberías tener con tu propio cuerpo, donde Dios habita de manera aún más íntima? Pablo hace exactamente este argumento en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 18, aplicándolo específicamente a la inmoralidad sexual. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. El punto es devastador. Si llevas el templo de Dios a un prostíbulo, estás profanando lo sagrado. Si llenas el templo de Dios con drogas, alcohol en exceso, alimentos que destruyen tu salud deliberadamente, estás tratando la morada de Dios con desprecio. Y Pablo no lo presenta como sugerencia opcional. Es mandato directo. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Pero la analogía va más profundo. Recuerda que el templo tenía 3 áreas principales: los atrios exteriores, donde cualquiera podía entrar; el lugar santo, donde solo sacerdotes ministraban; y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Esta estructura tiene paralelo en la naturaleza humana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, identifica 3 componentes del ser humano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones de tu existencia. El cuerpo es como los atrios exteriores, lo visible que todos pueden ver. El alma, tu mente, emociones y voluntad, es como el lugar santo, donde ocurre la mayoría del servicio diario. Y tu espíritu, la parte más profunda de tu ser que se conecta con Dios, es como el lugar santísimo. Cuando el Espíritu Santo entra, habita primero en tu espíritu humano, regenerándolo, haciéndolo vivo espiritualmente. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y desde ese lugar central, el Espíritu Santo comienza a trabajar hacia afuera, santificando tu alma gradualmente, renovando tu mente según Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformando tus emociones, fortaleciendo tu voluntad. Y finalmente, incluso tu cuerpo físico será transformado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero hay más. El templo de Salomón no existía aislado. Era el centro de una comunidad. 3 veces al año, todo Israel se reunía allí.
el templo. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. Rated E for everyone. Includes in-game purchases. Includes random items. EA Sports FC 26 is here. Play your way this holiday season with an overhauled gameplay experience powered by community feedback. Enjoy festive upgrades in Ultimate Team with Winter Wildcards. Take on holiday-themed challenges and manage your career, like navigating the busy Christmas period. And team up with friends and clubs with new tournaments and live events. The club is yours. Give the gift of football with EA Sports FC 26. Lo unificaba a la nación. Y de manera similar, los creyentes individuales no son templos independientes flotando en el espacio. Son piedras vivas en un templo corporativo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas. Cada creyente es una piedra individual, pero juntos forman un edificio espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, desarrolla esta imagen más completamente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. La Iglesia, el cuerpo colectivo de creyentes, es el templo de Dios en sentido corporativo. Y esto explica por qué la unidad es tan crucial. Cuando los cristianos pelean, se dividen, se destruyen mutuamente, están literalmente desmantelando el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, contiene una advertencia severa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Destruir el templo de Dios trae juicio de Dios. Y en contexto, Pablo estaba hablando de maestros falsos que causaban divisiones en la iglesia. Personas que con sus doctrinas erróneas o sus comportamientos destructivos dañaban la comunidad de creyentes. El mensaje es claro. Dios toma en serio la integridad de su templo, sea individual o corporativo. Ahora volvamos al oro. Las 27 toneladas que cubrían el templo de Salomón representaban la gloria de Dios, su naturaleza divina, su pureza absoluta. Y aunque los creyentes no somos literalmente cubiertos en oro físico, hay algo mucho mejor sucediendo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. El Espíritu Santo está activamente trabajando en cada creyente.
cambiándolos gradualmente para reflejar la gloria de Cristo. Es un proceso llamado santificación. Y aunque es gradual, es también inevitable para todo verdadero creyente. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero aquí está el desafío práctico. Si realmente crees que eres templo del Espíritu Santo, si realmente entiendes que Dios habita en ti de la misma manera que habitó en el templo de Salomón, eso debería cambiar radicalmente cómo vives cada día. Cada decisión que tomas, cada palabra que hablas, cada pensamiento que entretienes, cada actividad en la que participas. Todo sucede dentro del templo de Dios. Salomón no permitió que ningún sonido de herramientas de hierro se escuchara durante la construcción del templo. Era lugar santo desde el primer día. ¿Qué herramientas de hierro necesitas sacar de tu vida? ¿Qué hábitos, relaciones, entretenimientos, pensamientos están contaminando el templo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ofrece la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La limpieza del templo no es evento único, es proceso continuo. Y en el próximo bloque descubrirás el destino final de este templo viviente. Porque la historia no termina aquí en la tierra. Apocalipsis revela un futuro donde el concepto completo de templo se transforma de manera que hace que incluso el templo de Salomón parezca pequeño en comparación. El libro de Apocalipsis contiene una de las revelaciones más sorprendentes de toda la Escritura. Y cuando la lees por primera vez, parece casi imposible. Juan el apóstol, exiliado en la isla de Patmos, recibe una visión del futuro eterno. Ve la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Ve calles de oro, ve muros de jaspe, ve puertas hechas de perlas individuales gigantescas, y entonces nota algo que falta. Algo que debería estar allí pero no está. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. No hay templo. En la ciudad perfecta, en la nueva Jerusalén, donde los redimidos vivirán por la eternidad, no existe edificio dedicado como lugar de adoración. Y la razón es simple pero profunda. No se necesita templo cuando tienes acceso directo e inmediato a Dios mismo. Piensa en lo que esto significa. Durante toda la historia del Antiguo Testamento, el templo era el punto central de conexión entre Dios y su pueblo. Era donde los sacrificios se ofrecían, donde los sacerdotes ministraban, donde la presencia de Dios habitaba de manera especial. El templo de Salomón, con sus 27 toneladas de oro y su gloria arquitectónica, era el pináculo de ese sistema. Representaba lo mejor que la humanidad podía ofrecer para crear un espacio digno de Dios. Pero incluso ese templo magnífico era solo un parche temporal. Era necesario debido al pecado, debido a la separación entre Dios Santo y humanidad caída. El sistema completo de sacrificios, sacerdotes, velos y restricciones existía porque el acceso directo a Dios era imposible. Pero en la Nueva Jerusalén, esa barrera desaparece completamente y para siempre. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, describe la realidad. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo estará con ellos. No necesitas edificio especial cuando Dios está literalmente presente caminando entre su pueblo. No necesitas sacerdotes que medien cuando tienes acceso cara a cara con el Creador. No necesitas sacrificios cuando el pecado ha sido erradicado completamente. Todo el sistema que el templo de Salomón representaba se vuelve obsoleto, no porque fuera malo, sino porque ha cumplido su propósito y algo infinitamente mejor lo ha reemplazado. Pero aquí está el detalle que conecta directamente con las 27 toneladas de oro del templo.
La Nueva Jerusalén también está cubierta de oro. Mucho oro. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 18 y 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Oro puro, tan puro que es transparente como vidrio. Esto va más allá del oro del templo de Salomón. Aquel oro, aunque puro, era opaco. Este oro es tan refinado, tan perfecto, que la luz pasa a través de él. Y la ciudad completa, no solo el templo, está hecha de este material. Si 27 toneladas de oro impresionaban en el templo de Salomón, imagina una ciudad entera de oro puro. Las calles que pisas son oro. Los muros que te rodean son oro translúcido. Pero el oro ya no representa solo la divinidad de Dios. Ahora también representa la transformación completa de la creación. El oro, que siempre fue el metal más preciado por ser incorruptible, ahora se vuelve incluso más glorioso, transparente, permitiendo que la luz divina brille a través de todo. Y esa luz tiene una fuente específica. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La gloria de Dios es la luz. No necesitas sol, porque Dios mismo irradia luz. Y esa luz atraviesa las calles de oro transparente, los muros de jaspe, las puertas de perla. Todo brilla con la gloria divina sin filtro, sin obstáculo. Es lo que el templo de Salomón intentaba capturar cuando las lámparas rebotaban luz en las paredes doradas del lugar santísimo. Pero esto es la realidad sin sombras. Y aquí está la conexión personal. Recuerda que cada creyente es templo del Espíritu Santo ahora. Pero en la Nueva Jerusalén, incluso esa distinción se difumina. Ya no eres solo templo donde Dios habita, estás completamente inmerso en su presencia. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. A lo largo de toda la Biblia, ver el rostro de Dios era imposible. Éxodo, capítulo 33, versículo 20. Dios le dice a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. La gloria de Dios era tan intensa que mataría instantáneamente a cualquier ser humano pecador. Pero en la Nueva Jerusalén, después de la resurrección, después de la transformación completa, después de que el pecado haya sido erradicado totalmente, los redimidos verán su rostro directamente, sin velo, sin mediador, sin temor, y sus cuerpos resucitados reflejarán esa gloria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. No dioses, pero portadores de su imagen de manera perfecta y completa. El oro que cubría el templo, representando la gloria divina, encontrará su cumplimiento final en cuerpos glorificados que reflejan perfectamente la naturaleza de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, confirma esta transformación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Entonces, el destino del templo viviente no es permanecer en esta tierra en cuerpos corruptibles, es ser transformado, glorificado, llevado a una ciudad donde no necesitas templo porque toda la ciudad, toda la realidad, está saturada con la presencia inmediata de Dios. Las 27 toneladas de oro de Salomón eran apenas un destello, una sombra tenue de la gloria que espera a los que ponen su fe en Cristo.
Pero hay una pregunta crítica que debe responderse. Si todo esto es verdad, si este futuro glorioso espera, ¿por qué tantos lo rechazan? ¿Por qué la mayoría de la humanidad vive como si estas realidades no existieran? Y más importante aún, ¿cómo puedes estar seguro de que tú personalmente entrarás en esa ciudad de oro? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No hay garantía de mañana. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vida. Una oportunidad. Y la decisión que tomas respecto a Jesucristo determina tu eternidad. Porque aunque la Nueva Jerusalén es real y gloriosa, Apocalipsis también describe otra realidad. Un lago de fuego. Segunda muerte. Separación eterna de Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Lista. Quienes no entrarán en la ciudad. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La lista no es exhaustiva, es representativa. El punto central es incrédulos. Personas que rechazan a Cristo, porque puedes ser persona moralmente decente, puedes dar a caridad, puedes ser buen ciudadano, pero si rechazas al único que pagó por tus pecados, no hay entrada a la ciudad. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ningún otro camino, ninguna cantidad de buenas obras equilibra la balanza. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, y el pago por el pecado es muerte eterna. Pero la buena noticia es que Cristo ya pagó ese precio. En el próximo bloque, descubrirás exactamente cómo apropiarte personalmente de lo que Cristo hizo. Y entenderás por qué el mensaje del Templo de Oro de Salomón, después de todo, no era sobre arquitectura o riqueza, sino sobre el Dios que desesperadamente quiere habitar contigo por la eternidad. Todo vuelve a una pregunta simple. ¿Cómo entras? ¿Cómo pasas de ser extraño a ser habitante de la ciudad de oro? ¿Cómo te conviertes en templo viviente del Espíritu Santo? Porque toda la historia del Templo de Salomón, todas las 27 toneladas de oro. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. Todos los sacrificios realizados durante siglos, todo apuntaba hacia un momento de decisión personal. La respuesta es simultáneamente simple y profunda. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar y creer. Dos palabras que contienen el Evangelio completo. Pero no podemos reducirlas a fórmula mágica. Necesitas entender qué estás confesando y por qué es necesario creer. Primero, reconoces que eres pecador. No solo que has cometido errores, que tu naturaleza fundamental está corrompida por el pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 10. No hay justo, ni aun uno.
Esto incluye personas religiosas, morales, buenas, según estándares humanos. Todos han fallado el estándar perfecto de Dios. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Tus mejores esfuerzos, comparados con la santidad absoluta de Dios, son insuficientes. Como intentar limpiar el lugar santísimo del templo con trapos sucios. No solo no funciona, profana más. Y el resultado del pecado es sentencia de muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte no solo física, muerte espiritual, separación eterna de Dios. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la realidad sin Cristo, no porque Dios sea cruel, sino porque Él es justo. El pecado debe ser pagado. Pero aquí entra la belleza del Evangelio. Dios mismo proveyó el pago. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, sin pecado, tomó tu lugar. Los sacrificios de animales en el templo de Salomón eran tipos, sombras del sacrificio real que vendría. Cada cordero degollado en el altar de bronce gritaba proféticamente: «No soy suficiente, pero apunto hacia el que será suficiente». Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró en Juan, capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Quita, no cubre temporalmente, quita completamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la cruz, Jesús experimentó la separación de Dios que tú merecías. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en la eternidad, la Trinidad experimentó separación. El Padre volcó su ira contra el pecado sobre el Hijo, y Jesús lo absorbió completamente, pagando el precio total. Pero la muerte no fue el final. 3 días después, resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección prueba que el pago fue aceptado, la muerte fue vencida, y ahora Cristo ofrece esa victoria a cualquiera que crea. Entonces, ¿qué significa creer? No es solo asentimiento intelectual. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen hechos sobre Dios, pero no confían en Él. Creer bíblicamente es confiar completamente tu destino eterno a Cristo. Es dejar de confiar en tus buenas obras, tu religiosidad, tu moralidad. Es transferir tu confianza completamente a lo que Cristo hizo. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Don, regalo. No puedes ganarlo, solo recibirlo. Y el momento que recibes a Cristo por fe, todo cambia instantáneamente. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacido de nuevo. Nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado es perdonado, tu presente es transformado, tu futuro es asegurado. El Espíritu Santo entra y hace de ti su templo. Y aquí está la conexión final con el oro del templo. No necesitas 27 toneladas de oro para impresionar a Dios. No necesitas construir edificios magníficos. Cristo ya hizo todo el trabajo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda. Suficiente para siempre. El sistema completo del templo cumplió su propósito y se retiró. Ahora el acceso a Dios es directo, inmediato, disponible para cualquiera que crea. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué te detiene? Si has leído hasta aquí, si el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, no endurezcas tu respuesta. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La invitación está abierta. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Sin costo para ti, porque Cristo ya pagó todo. El templo de oro era glorioso, pero apuntaba hacia algo mejor. Una relación personal con Dios a través de Cristo. Y esa relación comienza con una decisión. En el próximo y último bloque, descubrirás qué hacer ahora con todo lo que has aprendido. Ahora sabes el secreto. Las 27 toneladas de oro puro que cubrían el templo de Salomón nunca fueron el verdadero tesoro. Eran un mapa, una señal apuntando hacia algo infinitamente más valioso. La presencia de Dios mismo habitando con su pueblo. Cada gramo de oro martillado, cada superficie pulida hasta brillar como espejo, cada querubín gigante bañado en metal precioso, todo gritaba el mismo mensaje. Dios es glorioso, santo, digno de lo mejor, y Él quiere habitar contigo. 7 años de construcción, 150,000 trabajadores, accidentes mortales en las canteras, cordas arreventando bajo el peso de bloques de 400 toneladas, hombres muriendo en las fundiciones de oro, artesanos sacrificando su salud para crear belleza perfecta. Toda esa sangre, sudor y lágrimas no era vanidad humana. Era una lección visual extendida a través del tiempo. El pecado cuesta caro, la santidad requiere sacrificio. Pero Dios proveerá el camino. Y proveyó, no con más oro, no con otro templo más grande, sino con su propio Hijo. Jesús entró en ese mismo templo siglos después. Caminó por los atrios donde miles de animales habían sido sacrificados. Observó a los sacerdotes ofreciendo incienso en el altar de oro. Vio el velo grueso que separaba el lugar santísimo y sabía que todo eso estaba a punto de cambiar. Cuando murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba abajo. El sistema completo del templo cumplió su propósito. La sombra dio paso a la realidad, y ahora, 2000 años después, la oferta sigue en pie. Puedes convertirte en templo viviente del Dios vivo. Puedes tener acceso directo e inmediato a la presencia que una vez requería 27 toneladas de oro para representar adecuadamente. Pero esto requiere respuesta de tu parte. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice algunos, dice todo aquel. Eso te incluye a ti. No importa qué has hecho, no importa cuán lejos te has alejado, no importa cuánto tiempo has ignorado a Dios, la invitación permanece abierta. Ora algo así, no como fórmula mágica, sino como expresión genuina de fe. Dios, reconozco que soy pecador. He fallado tu estándar. Merezco separación eterna de ti. Pero creo que Jesús murió en mi lugar, pagó mi deuda y resucitó victorioso.
Ahora confío completamente en Él para mi salvación. Recibo tu regalo de vida eterna. Haz de mí tu templo. Amén. Si oraste eso con fe genuina, todo cambió. En este momento, el Espíritu Santo entró en tu espíritu. Fuiste sellado para el día de la redención. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y comenzó un proceso de transformación que culminará cuando veas a Cristo cara a cara en la Nueva Jerusalén. Pero si ya eres creyente, este mensaje también es para ti, porque ser templo del Espíritu Santo no es solo título, es responsabilidad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si Salomón dedicó 7 años y recursos masivos para construir una casa digna de Dios, ¿cuánta atención estás poniendo en mantener tu templo santo? ¿Qué está entrando en tu templo a través de tus ojos, tus oídos, tu mente? ¿Estás llenando el templo de Dios con basura del mundo, con entretenimiento inmundo, con relaciones que te alejan de Él? Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sacrificio vivo. No mueres físicamente, pero mueres diariamente a tus deseos egoístas. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. No evento único. Decisión diaria de someter tu voluntad a Cristo. Y la recompensa vale cada sacrificio. Porque el mismo Dios que llenó el templo de Salomón con su gloria, quiere llenar tu vida con su presencia. No en teoría abstracta, en experiencia real, tangible, transformadora. Juan capítulo 14, versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios haciendo morada en ti. Ese era el propósito del templo de oro desde el principio. No el edificio, sino la relación. Y esa relación está disponible ahora, no por tu esfuerzo, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Entonces, cuando mires hacia atrás a esta historia del templo de Salomón, cuando pienses en esas 27 toneladas de oro puro brillando bajo el sol de Jerusalén, recuerda lo que realmente significaba. Era Dios gritando a través de los siglos: te valoro, quiero estar contigo, y pagaré cualquier precio necesario para hacer eso posible. Y pagó el precio máximo, no en oro, en sangre. La sangre de Cristo, más preciosa que todo el oro de la historia humana combinado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El templo de Salomón fue construido, fue destruido, fue reconstruido, fue destruido nuevamente, y nunca más será reconstruido porque Cristo ya vino. El verdadero templo ya apareció, y ahora espera que entres, no como visitante ocasional 3 veces al año, sino como habitante permanente en la ciudad de oro que nunca terminará. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, una vez más. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa. Ese es el destino final de todo el que confía en Cristo. No más separación, no más velos, no más limitaciones. Solo Dios y su pueblo, juntos, para siempre, en gloria que hace que el templo de Salomón parezca una maqueta de cartón en comparación.
Las 27 toneladas de oro cumplieron su propósito, contaron la historia, apuntaron hacia Cristo. Y ahora te toca a ti responder. ¿Entrarás? ¿Permitirás que el Dios que construyó el templo más caro de la historia construya su morada en ti? La decisión es tuya, pero el tiempo es corto. Y la oferta, aunque gratuita, no durará para siempre. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ven. Si tomaste la decisión más importante de tu vida. Hoy, escribe en los comentarios, acepté a Cristo. Quiero orar por ti. Y si ya eres creyente, comparte este video ahora mismo con alguien que necesita conocer esta verdad. Suscríbete y activa la campanita para descubrir más misterios bíblicos que cambiarán tu vida. Dale like si este mensaje tocó tu corazón. La invitación está abierta. Pero solo mientras tengas aliento, responde hoy.